Bienvenidos a este análisis completo y detallado. Hoy vamos a desentrañar uno de los fallos estructurales más fascinantes y a la vez devastadores del cuerpo humano, el síndrome nefrótico. Imaginemos por un momento un sistema de filtración de agua de altísima tecnología, diseñado milimétricamente para retener todo lo valioso y dejar pasar únicamente los desechos. Ahora pensemos qué pasaría si la malla microscópica de ese filtro comienza a ceder. Bueno, ese es exactamente el escenario al que nos enfrentamos hoy. Vamos a trazar el efecto dominó completo, paso a paso, desde el daño microscópico en una sola célula hasta la cascada de síntomas sistémicos que ponen en jaque a todo el organismo. Para desarmar este rompecabezas, tenemos una hoja de ruta muy clara. Empezaremos entendiendo cómo funciona la barrera de filtración normal. Luego, veremos qué es la podocitopatía, la fisiopatología del edema, las brutales consecuencias sistémicas y cerraremos con el diagnóstico y el tratamiento clínico. Bien, punto número 1, la barrera de filtración. Vayamos a la base de todo y entendamos cómo opera un riñón sano a nivel micro. Todo comienza en el glomérulo. Si hiciéramos un corte transversal de un capilar glomerular, veríamos la cápsula de Bowman envolviendo toda la estructura. Y por supuesto, las luces capilares por donde fluye la sangre a toda velocidad. Pero la verdadera magia ocurre en la capa más externa de este capilar. Ahí residen unas células súper especializadas con prolongaciones que abrazan los vasos sanguíneos. Se llaman podocitos. Básicamente, actúan como los guardias de seguridad VIP de la barrera de filtración. Si estos podocitos fallan, literal, toda la estructura se viene abajo. A un nivel de microscopía electrónica, la precisión de estos podocitos es alucinante. Tienen unos pies o extensiones llamados pedicelos que se anclan firmemente a la membrana basal, y entre cada uno de estos pies hay un espacio diminuto, sellado por lo que conocemos como el diafragma de hendidura. Para que nos hagamos una idea, funciona exactamente como el cierre de una chamarra a una campera, mantenido unido por proteínas súper importantes como la nefrina y la podocina. Es una barrera molecular diseñada para repeler proteínas y obligarlas a quedarse circulando en la sangre. Pasemos al punto 2. ¿Qué sucede exactamente cuando este cierre microscópico se rompe? Aquí arranca la patología. El concepto médico central de todo este síndrome se llama podocitopatía, y es crucial entender la definición. Estamos hablando de un agotamiento, una disfunción o una lesión estructural directa de los podocitos. Ojo acá. A diferencia de otros problemas renales como el síndrome nefrítico, en este caso el mecanismo es no proliferativo. Es decir, no hay una tormenta inflamatoria primaria destruyendo el glomérulo. No, es un fallo arquitectónico. El edificio simplemente colapsa. Y cuando esa barrera colapsa, llegamos a este número crítico, más de 3.5 gramos al día. Al perderse el filtro, las proteínas se escapan hacia la orina a un ritmo alarmante. Hablamos de síndrome nefrótico en adultos justamente cuando la pérdida supera esos 3.5 gramos diarios. Esta proteína masiva es sin duda la primera ficha de dominó en caer. Absolutamente todo lo que le pasa al paciente después es culpa de esta fuga masiva. El caos estructural es dramático. Los procesos de los podocitos se fusionan y colapsan por completo, y con ese colapso se pierde algo fundamental. La carga eléctrica negativa fija de la barrera, que normalmente actúa como un imán que repele a las proteínas. Sin esa barrera física y sin esa repulsión eléctrica, las macromoléculas vitales, especialmente la albúmina, se filtran de forma masiva y escapan del cuerpo a través de la orina para no volver jamás. Lo que nos lleva a la sección 3. Veamos cómo esta microfuga celular se convierte en un problema gigante que podemos ver a simple vista. El síntoma estrella, el signo inicial más llamativo y que siempre alerta a todo el mundo, es el edema intersticial. El líquido se fuga de los vasos sanguíneos y empieza a inundar los tejidos. Es un edema muy característico, blando, y si presionamos la piel, queda hundida por un rato, dejando una marca profunda que llamamos fobia. Por pura gravedad, se nota muchísimo en las piernas o pies, pero puede ser tan agresivo que el líquido termine invadiendo cavidades internas, provocando ascitis en el abdomen o hasta derrames pleurales en los pulmones. Ahora, ¿cómo se forma exactamente todo este líquido? La comunidad científica ha debatido esto por años, y hay dos teorías principales.
Por un lado, la teoría Underfield, o de llenado insuficiente. ¿Qué dice? Se pierde albúmina, cae la presión oncótica de la sangre, el líquido se escapa a los tejidos, el cuerpo detecta que hay poco volumen de sangre y el riñón, en pánico total, retiene sodio y agua para intentar compensar. Por otro lado, la teoría Overfill dice algo distinto. El daño en el filtro causa un cortocircuito primario en los túbulos del riñón, obligándolos a retener sodio activamente desde el minuto cero, sin que haya una caída del volumen de sangre. En la realidad clínica, ambas teorías confluyen, ya sea por el camino de la hipoalbuminemia y la caída de presión oncótica que enciende las alarmas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o ya sea por el defecto tubular primario directo. Ambos mecanismos terminan exactamente en el mismo cuello de botella, una retención patológica y masiva de sodio y agua, que es la receta perfecta para la formación del edema severo. Pasamos a la sección 4. Consecuencias sistémicas. Porque lamentablemente el edema es solo la punta del iceberg en esta historia. El hígado entra en la ecuación. Al notar que la sangre se está quedando sin proteínas, el hígado enciende sus motores al máximo para fabricar más y compensar. El problema, esta fábrica trabajando horas extras no es muy precisa y empieza a producir lipoproteínas, es decir, colesterol y triglicéridos a niveles desproporcionados. Además, por la orina se están perdiendo las enzimas que normalmente limpiarían esa grasa. El resultado final es una hipercolesterolemia brutal. Estamos hablando de niveles de colesterol total que pueden superar fácilmente los 500 miligramos por decilitro, disparando el riesgo cardiovascular hasta el techo. Y la pesadilla continúa en la sangre. Siguiendo con esa hiperactividad, el hígado también empieza a sobreproducir factores de coagulación. Paralelamente, nuestro riñón roto está dejando escapar por la orina una proteína súper importante llamada antitrombina 3, que es nada menos que el anticoagulante natural de nuestro cuerpo. Así que tenemos exceso de factores que forman coágulos, más la pérdida de nuestra defensa anticoagulante. Es una bomba de tiempo. La incidencia de eventos tromboembólicos ronda un increíble 50%. Cualquiera pensaría que los coágulos son la principal causa de muerte, ¿verdad? Pues resulta que no. La amenaza más letal en el síndrome nefrótico son las infecciones graves, como la sepsis. La razón es que, junto con la albúmina, el paciente literalmente está orinando sus propios anticuerpos, específicamente las inmunoglobulinas G, dejando al sistema inmunológico totalmente ciego y desarmado. Si a esto le sumamos el riesgo de insuficiencia renal aguda, estamos ante un verdadero colapso sistémico generalizado. Entonces, sección 5. Con todo este caos sistémico en marcha, ¿cómo se confirma exactamente que estamos frente a este filtro roto en la clínica? Muy a menudo, la primera alarma la del aspecto de la orina. La cantidad masiva de proteínas y lípidos que se están filtrando altera drásticamente la tensión superficial del líquido. Básicamente funciona como si le pusiéramos jabón al agua, resultando en una orina sumamente espesa y llena de espuma. Es la manifestación visible más directa de esa pérdida de la carga negativa en los podocitos que mencionábamos al inicio. El laboratorio es fundamental. Se junta orina de 24 horas para confirmar si superamos la barrera de los 3.5 gramos. Y se revisa la sangre buscando esa caída libre de albúmina y el pico gigante de colesterol. También se hacen pruebas para descartar virus como la hepatitis o el VIH que puedan estar atacando al podocito. Pero el veredicto final, la prueba definitiva en adultos, es casi siempre la biopsia renal. Necesitamos mirar el tejido bajo el microscopio para ponerle nombre y apellido a la lesión exacta que está destruyendo los glomérulos. Finalmente entramos en la sección 6, estrategias de tratamiento. Una vez que tenemos el diagnóstico, empieza una carrera contrarreloj para frenar el efecto dominó. El plan de ataque es muy metódico. Paso 1. Cerrar la llave del edema restringiendo severamente el sodio y el agua. Paso 2. Obligar al cuerpo a expulsar el líquido retenido utilizando diuréticos potentes de asa o combinando con tiacidas si el riñón se pone terco. El paso 3 es interesantísimo. Se usan medicamentos llamados IECAs que típicamente son para la hipertensión. Se prescriben incluso si el paciente tiene la presión normal. ¿Por qué? Porque reducen físicamente la presión dentro del glomérulo y eso ayuda a frenar la fuga de proteínas. Y por último, el paso 4, si la albúmina en sangre está peligrosamente baja, se usan anticoagulantes de forma preventiva para evitar infartos o trombosis pulmonares. Tristemente, hay casos donde el filtro se resiste a ser reparado. Existen ciertas banderas rojas que nos advierten de un panorama muy complicado.
La más crítica es la resistencia a los corticosteroides después de 4 meses de tratamiento intenso. Si a esto le sumamos insuficiencia renal severa o consumo persistente del complemento, el pronóstico se oscurece y el daño renal crónico irreversible se vuelve una posibilidad muy real. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta crucial para cerrar este análisis. Acabamos de ver cómo una sola falla en un podocito microscópico provoca edemas gigantescos, hígado descontrolado, trombos mortales e inmunodeficiencia severa. Hoy en día intentamos apagar ese incendio con diuréticos e inmunosupresores, pero ¿llegará el día en que podamos diseñar fármacos súper específicos que actúen directamente sobre la nefrina, reparando ese cierre molecular antes de que comience todo el caos? Entender a fondo esta enfermedad nos pone a un paso más de ese futuro. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido detallado y nos encontramos en la próxima.